Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Este va a ser un programa muy especial, va a ser un programa que va a tener que ver con lo que nos especializamos en el canal, que es la educación. Este no es un canal de comentarios simplemente, no es un canal donde se analizan las cosas a medida que va saliendo la noticia. Nos especializamos en otro tipo de cosas, en crear conciencia social, también crear conciencia de los peligros que están sucediendo. Y es por eso que les pido que se queden atentamente del principio al final de este programa, donde estoy seguro que se van a sorprender de la información que cuidadosamente hemos preparado para ustedes el día de hoy. Hoy día me acompañan dos personas. Uno es de la casa, es el abogado Camilo Camás. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido aquí a Contracultura. Un placer Hola Carlos, tenerte ¿cómo aquí estás? nuevamente. Un gusto estar nuevamente aquí contigo en el canal. Muy bien, amigo mío, aquí estamos. Un placer tenerte aquí. Y estoy con el abogado y profesor, el señor Marcos Jaramillo. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Contracultura, un placer poder tenerlo aquí, contar con su presencia y nutrirnos de sus conocimientos. Hola Carlos, muchísimas gracias y veamos qué podemos decir. Bueno, yo les dije que teníamos un programa importante que va a ser distinto a lo que van a ver en otras partes y traemos una información que realmente es muy impactante. Hoy día vamos a hablar de un gran fraude que se está gestando. Hoy día vamos a hablar de la negligencia que está ocurriendo alrededor de todo esto. Vamos a hablar de los organismos internacionales, vamos a hablar de las Naciones Unidas y muchas cosas más. Y vamos a ver por qué muchas de las cosas que están pasando podrían constituir un gran fraude. Y también, por supuesto, vamos a ver qué responsabilidades podrían tener los políticos que están aceptando esto sin tener las competencias o sin consultar. Profesor Jaramillo, ¿qué es lo que usted ha descubierto en base a todo esto que está pasando, de todas estas leyes o supuestas leyes o que se están implementando, que mucha gente dice, bueno, las Naciones Unidas están implementando una serie de cosas en nuestros países, una serie de agendas en nuestros países que nosotros no hemos votado, que nosotros no hemos participado, pero viene este organismo desde los cielos, desde el Hades, a traernos todo este tipo de pautas de lo que debemos hacer con nuestros países, con nuestra vida cotidiana, cómo debemos entender el tema de soberanía de ahora en adelante, etcétera, y tantas cosas más. ¿Qué es lo primero que usted podría decir para poner las cosas aquí en contexto, profesor? Sí, que las organizaciones internacionales que tienen un objetivo tan loable, en la actualidad se están saliendo de madre en el sentido que muchas de ellas están sobrepasando su competencia jurídica. Muchas de ellas están saliéndose de lo que el tratado constitutivo de esas organizaciones les señala como límite para actuar. Por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas, tenemos que el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas señala que esa organización no puede entrometerse en los asuntos internos de los estados, los que son esencialmente internos de los estados, y vemos que las Naciones Unidas están completamente en la actualidad, pero entrometiéndose en nuestros estados, en todo el mundo, pero de una manera total. Eso es totalmente contrario a lo que la Carta de las Naciones Unidas señala. Por supuesto, podemos empezar a decir qué es lo que significa esencialmente de jurisdicción interna a los estados, y ahí es donde, fíjense, yo siguiendo un manual muy famoso que señala este punto, colocaba como un asunto icónico de jurisdicción interna a los estados la inmigración. Y este es un manual hecho hace 2, 3 años atrás de un profesor muy famoso, y ahora sabemos que la inmigración ahora quiere ser llevada a cabo por las Naciones Unidas y de manera universal. Por lo tanto, ¿qué le queda al país de soberanía? La verdad es que estamos viendo una destrucción casi total de lo que nos queda. Cuando usted dice, porque yo he seguido atentamente su trabajo en la última semana,
y he visto sus apariciones, usted está diciendo algo que es muy importante. Usted está diciendo que prácticamente estas imposiciones que nos están haciendo como países son ilegales. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, que están... Bien, me gustaría que hiciera alguna aclaración al respecto, porque es muy importante entender que esto es, si es ilegal, estamos hablando ya de palabras mayores. Sí, ahora, este punto ha sido discutido entre los especialistas, en el sentido de que la persona común y corriente no lo sabe probablemente, pero entre los especialistas se ha discutido qué es lo que significa este artículo 2.7 en cuanto a que que las Naciones Unidas no pueden entrometerse en los países y que especialmente los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los estados. Eso ha sido discutido y, por supuesto, los funcionarios de las Naciones Unidas, sabiendo eso, están señalando que cada vez más ellos tienen jurisdicción interna de los estados y muchas veces señalan que temas de derechos humanos que ellos han tomado para sí serían temas en los cuales no serían esencialmente jurisdicción interna de los estados y, por lo tanto, obviamente ellos tienen sus propias interpretaciones, pero eso no fue la forma en que los estados constituyentes de las Naciones Unidas pensaron el Estatuto de las Naciones Unidas, porque de hecho la misma Corte Internacional de Justicia que pertenece a las Naciones Unidas, ella ha señalado por lo menos en 2 veces el año 1949 en el que había el caso de la reparación de daños al servicio de las Naciones Unidas y un caso de 1980 en que se habla de una interpretación de un acuerdo entre la OMS y Egipto que la Corte Internacional de Justicia señalaba que es decir, las organizaciones internacionales no pueden entrometerse en los asuntos que son propios de los estados. Son los estados los que han creado esas organizaciones internacionales para su uso, pero no para que los mismos estados, como una especie de Frankenstein, las mismas organizaciones internacionales, como una especie de Frankenstein, se vuelvan en contra de sus propios generadores. Cuando usted dice, por ejemplo, que esto es ilegal, porque eso es lo que mucha gente no entiende, mucha gente dice debemos salirnos de las Naciones Unidas, porque mucha gente eso es lo que pone en los comentarios y esto se ha ido generando durante mucho tiempo, producto que ellos han visto que apenas llegan las Naciones Unidas a sus propios países a imponer sus cosas, los países se empiezan a desintegrar y es como que hubiese llegado el demonio en persona. Llega el olor a azufre en palabras más simples. Y empiezan a ver toda esta destrucción que empieza a pasar en los países, estos grandes lobistas, bueno, una serie de cosas. La gente tiene bastante claro cuál es el problema aquí. Pero, ¿qué elementos identifica usted claramente donde podríamos decir que toda esta imposición de estas agendas es ilegal? ¿En qué podríamos basarnos en eso? Ahí quería hacer una intervención. Complementando tu pregunta, Carlos, ¿a qué es lo que hay que atender para saber si efectivamente existe algún tipo de obligación internacional o no? ¿En qué hay que fijarse para que la gente sepa entender esto? Sí, efectivamente. Y muchas gracias por esa intervención, Camilo. Aquí hay que fijarse especialmente en lo que se llaman las fuentes del derecho. Por ejemplo, cuando uno dice, yo tengo un sueldo, uno dice, ¿y cuál es la fuente de tu sueldo? ¿Dónde trabajas? Es que yo tengo un contrato con tal empresa. Ya, de ahí viene la fuente de mi sueldo. En el caso del derecho y en el caso del derecho internacional, nosotros también tenemos que decir, a ver, los sujetos del derecho internacional, los estados, las organizaciones internacionales actúan a nivel internacional, pero ¿cuál es la fuente de esa actuación? Y ahí es donde tenemos que ir a buscar las que se llaman fuentes del derecho internacional. Y las fuentes del derecho internacional son poquísimas. Son simplemente los tratados, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, y estas son las fuentes completas, o sea, por sí mismas valen como fuentes. Hay otras fuentes que necesitan de las fuentes
estas completas, como son, por ejemplo, la sentencia de los tribunales internacionales. Si no hubiesen tratados, si no hubiese costumbre internacional o principios generales de derecho, los tribunales internacionales no podrían actuar. Ellos se basan en estas fuentes completas, esas 3 fuentes que les dije al principio. Entonces, unas fuentes de segunda categoría son las sentencias de los tribunales ordinarios y solo para los países que están dentro del caso. Y juntamente con eso tenemos la opinión de los autores más destacados a nivel internacional, de derecho internacional, y obviamente que esos autores no pueden hablar de cosas que no existen o inventar el derecho. Ellos tienen que empezar a ver los tratados, la costumbre, los principios generales de derecho, y lo ven y lo estudian, lo explican, hacen manuales, en fin, pero ellos no crean derecho, un derecho distinto. Por otro lado, también tenemos la equidad, pero siempre que las partes estén de acuerdo con ellos. Por otro lado, y son nuevas, tenemos los actos unilaterales del Estado. Y esto es muy grave porque un funcionario del Estado, desde el presidente de la República hacia abajo, según su capacidad, ellos pueden en forma unilateral obligar al Estado. Y podemos dar muchos ejemplos a nivel internacional de lo que ha sucedido. Y una última fuente de derecho internacional son ciertas resoluciones de algunas organizaciones internacionales. Y digo ciertas resoluciones porque no son todas, y digo algunas organizaciones internacionales porque no son todas las organizaciones internacionales las que crean derecho. Y así, por ejemplo, la más importante, las Naciones Unidas, no tiene casi ninguna declaración o documento que cree derecho. Así, por ejemplo, el Consejo de Seguridad sí crea derecho a través de las llamadas resoluciones. Eso es lo que exactamente. Quería preguntar yo. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene Naciones Unidas desde el punto de vista del derecho para hacer cumplir algún país con alguna resolución, por ejemplo, que emane de ellos, y de cómo funciona eso para que la gente lo pueda entender y vea realmente cuáles son las atribuciones legales que tiene las Naciones Unidas, si es que las tiene? Mira, sí, primero hay que ver el Tratado Constitutivo de las Naciones Unidas. Y en el Tratado Constitutivo, si vamos a ver ese tratado, nos vamos a dar cuenta que casi no se crea derecho. Hay, por una parte, podríamos decir, sustancial de creación de derecho, y otra parte que es más bien administrativa, que de creación de derecho. Por ejemplo, el hecho de elegir al secretario general de las Naciones Unidas es un hecho que está convertido en derecho. Cómo los miembros de las Naciones Unidas, hay un proceso y finalmente quedan como miembros, eso también es derecho, pero eso es un asunto administrativo o procesal. Uno puede decir, a ver, pero lo fundamental, la creación de normas de derecho por sí misma, ¿tiene alguna, dentro de las Naciones Unidas, hay alguna agencia que así lo pueda hacer? Y lo que yo te digo es que las dos más importantes, que son, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por sí misma la Asamblea General de las Naciones Unidas no tiene capacidad de crear derecho, y eso hay que decirlo. Los simples documentos que emita la Asamblea General de las Naciones Unidas será derecho si es que transcriben una fuente de derecho como, por ejemplo, una costumbre internacional, o si transcriben un principio general de derecho, pero por sí misma no crean derecho. Y por otro lado, el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante, ahí tenemos que las resoluciones del órgano de seguridad, esas sí son derechos. Por ejemplo, cuando resolvió cómo se debía actuar respecto a Libia, cuando Muammar Gaddafi era ahí el gobernante, la
el Consejo de Seguridad emitió una resolución y esa resolución era obligatoria para los países. Pero aparte de ello, en las demás organizaciones internacionales, que son mucho menos importantes, no tienen facultad para imponerse a los estados. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que ver tratados. Si Chile ha firmado tratados en que ha entregado soberanía, eso es otra cosa, y ahí está la responsabilidad de los gobernantes a través del Ejecutivo y del Legislativo, y después, ¿no es cierto?, de los jueces que tienen que aplicar ese tratado, pero que eso lo tenemos, por ejemplo, en el caso del convenio 169 de la OIT, que es sobre pueblos originarios. Ese es un convenio que a Chile lo obliga, y lo obliga a muchas cosas, pero es un convenio que no es el tratado original de la OIT, por supuesto, es un convenio distinto. Pero ahí yo te hago la diferencia en que hay que ver el tratado originario de la organización internacional y también tenemos que ver si es que nuestro país o cualquier otro país ha firmado un tratado distinto. Ahí hay que ver cuál es el derecho, si es que hay. Camilo, ¿hay algo que te gustaría, te vi que tenías ganas ahí de hacer algún punto, ¿hay algo que te gustaría complementar para que le quede más claro a la gente cómo funcionan estas cosas que parecen tan alejadas de la gente común, del promedio? Sí, quería preguntar, me imagino ya para dónde va la cosa, ¿qué ocurre con todos estos pactos como el pacto migratorio, la Agenda 2030, que no son tratados propiamente tal, pero igual los países las firman y se dice que no son vinculantes, entonces no son una fuente formal del derecho, pero igual estos países las aplican de todas maneras. Entonces me gustaría saber qué es lo que pasa con esto. ¿Qué naturaleza tienen? Podemos hablar de lo que significan ese tipo de actos. Como les dije, las fuentes del derecho están limitadas y son solamente las que les dije anteriormente. Pero ¿y qué pasa con todas las demás actuaciones que las Naciones Unidas y los otros órganos internacionales están haciendo? Por ejemplo, ellos emiten pero miles de recomendaciones, hacen visitas a terreno, están con códigos de conducta, emiten estándares a los países, emiten leyes modelo, o sea, nos llenan de diferentes documentos en que los países, si no tienen claro lo que significa ello, simplemente los colocan en práctica. Y les digo, ninguno de esos documentos es obligatorio, no tienen ninguna obligación jurídica de colocarlos en práctica. Eso es lo que podríamos llamar un soft law. Y el soft law lo podríamos, ¿no es cierto?, decir simplemente que es un sistema de compromisos u obligaciones internacionales que los interesados no consideran vinculantes, pero que igualmente lo hacen propio. Y eso es lo grave. En el fondo, es una simple recomendación que hace una organización internacional, pero que quizás por la ignorancia de las autoridades o quizás por la connivencia de esas autoridades, esa simple obligación se transforma en un documento obligatorio en Chile. Puede ser una ley, puede ser un decreto, o quizás finalmente un reglamento, pero si tú te das cuenta, la fuente de esa ley chilena, la fuente de ese decreto, de ese reglamento, no tiene ninguna validez. Sí, y eso pasa para todos los países, no solamente para... Y eso pasa para todos los países. Exacto. Lo que hemos visto aquí y que mucha gente no se explica, es el tema de, por ejemplo, por qué se le hace tanto caso a estas recomendaciones, por qué se toma tanto en cuenta a las Naciones Unidas y en el fondo ellos, por lo que está diciendo usted, toda esta imposición que la gente se está tomando muy en serio, en el fondo es una farsa todo esto, y no tiene el real peso que tendría. Y creo que eso es muy importante entenderlo, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué no nos salimos de las Naciones Unidas? Entonces, simplemente parece ser que no hay que salirse de las Naciones Unidas, simplemente no hay que pescarlos.
como lo hace, por ejemplo, el gobierno norteamericano con Donald Trump, que no les da, no los deja entrar, simplemente les dice, eso, vemos que no los toman en cuenta, si ese es el punto. Pero aquí en Chile, en Europa, en general, parece que hablar a alguien de las Naciones Unidas y tiembla el piso. ¿Cómo lo ve usted este tema? ¿Qué tan real es esto de salirse o no salirse? De la injerencia que pueda tener o no. ¿O es solamente algo psicológico que ya nos estamos acostumbrando? Mira, yo pienso que en primer lugar puede ser, y pensando bien, puede ser una crasa ignorancia de las autoridades, que piensan que porque las Naciones Unidas lo dijo tenemos que hacerlo. Digo, eso puede ser, tendríamos que preguntarle a las autoridades por qué lo hacen, pero una de las suposiciones es que sea una crasa ignorancia y que estemos entregando soberanía de una forma tan barata, ¿no es cierto?, a una organización internacional a la cual ni siquiera hemos elegido. Pues bien, eso puede ser una cosa. Un segundo punto también puede ser de que existan intereses propios entre diferentes grupos y que esos intereses actúan en connivencia a nivel internacional. Por ejemplo, sabemos que hay ideologías internacionales y sabemos que las organizaciones internacionales están llenas de gente de izquierda. Entonces, ¿cuál es el resultado? De que si en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos hay personas de izquierda, van a estar de acuerdo en ir entregando soberanía, pero de una manera fácil porque en su cabeza funciona de una manera distinta a como la Constitución les ha señalado que tienen que defender la soberanía de su país. Yo he leído, y por ahora no digo nombres, pero yo he leído, pero tal cantidad de tropelías que dicen personas, ¿no es cierto?, del poder legislativo y otros más de diferentes poderes, pero que simplemente entregan la soberanía porque están hablando de una especie de globalismo. Eso no puede ser, porque justamente lo que hay que hacer es defender nuestra soberanía y eso en relación a lo que, siguiendo nuestra Constitución. Exactamente. No sé si te gustaría agregar algo ahí, Camilo, respecto a Sí. este, un tema que nosotros hemos conversado bastante. Y bueno, partimos nosotros, tú y yo, trabajando en este tema. Tú has sido uno de los pocos abogados que se ha metido en este tema y has dicho las cosas como son. ¿Qué comentario tienes al respecto de todo esto? Porque es impactante lo que dice el profesor en el sentido de que esto es un gran fraude. Nos están obligando prácticamente con puros argumentos que son inventados, y por otro lado tenemos una casta política que les hace también caso y que se está asaltando las normas de derecho más básicos. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? A ver, yo lo veo como que existe hoy en día, que ya está empezando a desaparecer un poco, que siempre se ha tenido a las Naciones Unidas como un ente ideológicamente neutro, lo cual es un error, considerar que las organizaciones internacionales son ideológicamente neutras, ya que sobre todo en los últimos años se ha visto una clara tendencia izquierdista cada vez más manifiesta. Y como se las tiene como ideológicamente neutras, además se les tiene una especie de temor reverencial en el cual lo que dicen es palabra sagrada e infalible, lo cual tampoco es así, ya que se ve claramente que tienen una agenda política. Y hoy en día es claro que lo que se comentaba aquí de este soft law es que es utilizado de forma maliciosa por distintos tipos de lobbies Sí, y un segundo, explícale a la activistas. gente, perdón que te interrumpa ahí, pero explícale a la gente qué es el soft law para que lo entienda. Estamos hablando de la ley blanda, pero Pero explícale un poco a la gente para que entienda ese concepto. ley blanda o soft law o derecho suave son documentos, instrumentos internacionales que se suscriben, pero que no son vinculantes, son un simple compromiso que tiene más un peso político que un peso, pero peso jurídico no tiene, salvo que por algún motivo lo incorporen en algún tratado o en alguna legislación interna, que ahí vale eso por el tema del tratado o la legislación interna, que es lo que se ha buscado hacer. Entonces, obviamente, estos lobbies presionan
y se arman casos artificiales y en forma maliciosa con activismo para que este soft law se empiece a incorporar en el derecho interno, como lo hemos ido viendo en todas las iniciativas legislativas que han empezado a darse desde por lo menos el gobierno de Bachelet 2 en adelante, y que el gobierno de Piñera le ha dado continuidad. Es puro soft law que se ha tratado de meter en el derecho interno, como lo estamos viendo, por ejemplo, con la ley de migraciones, que está ahora a punto de aprobarse en el Senado y va a ser ley de la República muy pronto, que es un contenido que va en derecha relación con el pacto migratorio. Y el pacto migratorio es parte además de la Agenda 2030. Entonces ahí se incorpora este soft law en el derecho interno por todas estas presiones internacionales, leyes tipo, todo viene de allá de las Naciones Unidas. Y si uno se pone a ver el espíritu de esa ley, sus mensajes, se ven claramente estas menciones. Sí. En cuanto a ese soft law, esa ley que se pretende de a poco ir creando, ¿es eso lo que se puede transformar el día de mañana en ese derecho consuetudinario? También, de hecho, lo comenté yo en un programa Me acuerdo, por creo eso que te pregunto. sí, creo que fue el primer programa que viene para acá sobre el pacto migratorio, que había varios países, entre ellos la delegación austriaca que estuvo exponiendo en el Congreso acá en Chile el año 2019 o 18, ya no me acuerdo, fue hace bastante tiempo. Sí, me acuerdo. Y ellos dijeron que no lo adherían porque si lo empezaban aunque no era vinculante, si empezaban a poner en práctica lo que decía esto, aunque no lo incorporen en su derecho interno, con el tiempo se convierte en derecho consuetudinario o costumbre internacional, y salvo que seas un objetor persistente, se va a terminar volviendo obligatorio. Así es, tal cual. ¿Cuál es profesor, cuál es el mayor peligro que usted ve en todo lo que está pasando? Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Ya sabemos y tenemos identificado esto y no podemos seguir. Y este es un llamado a varios comunicadores y canales que hay afuera. No se puede seguir ignorando el elefante dentro de la habitación, que es lo que tenemos Sí, justamente en este momento. Ese exactamente. elefante dentro de la habitación, y creo que no se puede hacer ningún análisis que sea profundo y que sea vigente si seguimos simplemente tratando de hacernos los locos con esta situación, con este tremendo elefante que tenemos dentro de la habitación. Este elefante es este nuevo gobierno mundial, es este sistema de gobernanza global, soluciones globales para problemas globales, como ellos están diciendo. Aquí hay todo un aparato legal armado, y no solamente legal, sino que hay una serie de instituciones trabajando, ONGs, organismos como las Naciones Unidas, organismos como Open Society y muchísimos grupos más que están trabajando para llevar a cabo esto. ¿Qué es lo que usted piensa de todo esto y qué es lo que ha podido ver usted? ¿Es real este nuevo orden mundial que están justamente armando este concepto de gobernanza global? ¿Qué es lo que está pasando aquí, profesor? Muy bien. Mira, mucha gente, pero yo creo que mucha gente ni siquiera quiere pensar de esto porque habla de teorías conspiratorias. Y eso significa que con un prejuicio no quiere pensar más allá simplemente porque piensa que es una locura pensar esto. Y lo que tú, yo y Camilo podemos estar viendo aquí es que no tenemos ninguna teoría, es simplemente lo que yo le estoy hablando, es el derecho y la falta de derecho que se ve a nivel internacional, o sea, la ilegalidad, pero brutal que se ve a nivel internacional al hacer las actuaciones en diferentes ámbitos, pero por otro lado, también vemos que las mismas organizaciones internacionales declaran que ellos pretenden tener un gobierno mundial. Y yo les señalo, por ejemplo, la señora Cristiana Figueres, esa señora que era la secretaria ejecutiva del Pacto de París, del calentamiento global, ella declaró, y yo lo tengo grabado por si acaso lo bajan de internet, pero ella declaró que ahora en este tiempo va a ser primera vez en la historia en que la economía mundial va a ser cambiada en forma intencionadamente.
¿Qué significa? Que como la economía mundial actual es de libre mercado y las diferentes personas tienen la libertad para colocar o no colocar empresas, para irse de un país a otro, para importar o para exportar, eso, según este tipo de personas, el calentamiento global es algo tan grave que yo no puedo dejar a la libertad a las personas hacer eso. Entonces, si Chile ya tiene un nivel límite de empresas, ya después no se van a poder colocar empresas porque hay mucho CO2, por ejemplo. Estoy colocando un caso hipotético. Pero es gravísimo porque están señalando que a fin de cuentas va a ser una economía centralmente planificada por ellos, que ellos van a decidir dónde, cuándo, cómo se van a colocar los bienes, qué país va a tener inmigración, qué país va a tener emigración, según lo que ellos calculen y a sus intereses. Esto no lo digo de una manera conspiratoria, sino que esto está dicho por ellos mismos, como lo dije anteriormente. Por otro lado, la actual jefa de la Oficina de Calentamiento Global de las Naciones Unidas dijo en la reunión que tuvieron en Polonia el año 2018 en Katowice, dijo que es necesario que existan grandes cambios sociales y económicos en el mundo de aquí en adelante. Y uno dice, según el artículo 2.7, la ONU, ellos son simplemente servidores de los estados y ahora están de guaripolas, haciéndose las personas que van a dirigir el cambio mundial para que el mundo se pueda salvar y señalando cuáles son esos cambios sociales. Y entonces uno ve que desde las Naciones Unidas que promueven el aborto, que promueven la eutanasia, todo eso es una simple y burda ingeniería social, obviamente con un objetivo que ellos tengan, que me parece a mí que eso no puede ser, es inmoral en el hecho de que, además de ilegal, de que lo estén haciendo, pero que además dicen no solamente que pretenden grandes cambios sociales en la humanidad, sino que también grandes cambios económicos. Entonces, que la gente... Profesor, ahí en ese punto se me viene a la mente lo siguiente, no fue creada las Naciones Unidas para evitar el conflicto. ¿En qué momento las naciones se formaron en los gestores del conflicto? Mira, lo que pasa es que las Naciones Unidas se formaron en el año 1945 y justamente el principal objetivo es la paz y seguridad internacionales. Después tenemos como consecuencia el desarrollo, la cooperación internacional y el desarrollo, y en tercer lugar, un lugar que sirva de centro de esos dos objetivos. Pero si nos damos cuenta, el primero y fundamental es la paz y seguridad internacionales, pero en la actualidad tú ves tal cantidad de conflictos que hay en el mundo. Yo los sigo con mucho detalle, pero por ejemplo, hay genocidio de cristianos que están en este momento realizándose en el norte de Nigeria, que están realizándose en la República Centroafricana, que están realizándose en Sudán, que están realizándose en Irak. Y te digo, es diario, son diarias las noticias que yo recibo de matanzas de cristianos. ¿Tú crees que la ONU ha dicho algo al respecto? O lo que está pasando en Yemen, que es un tremendo genocidio que está sucediendo ahí, o muchos otros problemas y violencia que está sucediendo en el mundo y que no cumple su objetivo. En cambio, se están metiendo en estos otros temas a través de lo que ellos llaman cooperación internacional, y uno dice, eso no fue lo que los países firmaron en 1945. Sí. Es sumamente complicado. El tema del nuevo gobierno mundial, mucha gente cree que, y lo ocultan de esa manera. Vimos un video donde aparecía Michelle Bachelet y decía que todo esto eran teorías de conspiraciones y que había gente creando el pánico. Y vemos que estos contenidos, cuando aparece gente, no alguien como yo, pero cuando aparece un académico, y que goza de cierta respetabilidad, empiezan a eliminar este tipo de contenidos o empiezan a tratar todo esto de teorías de conspiración, pero ya lo han dicho abiertamente, porque recordemos que esa era justamente la narrativa que ocupaban, pero ahora ya lo están diciendo abiertamente, Camilo. Todo esto
nosotros hemos visto en las diferentes páginas que hay cómo justamente están tratando de llamar abiertamente a un gobierno mundial para poder solucionar todos estos problemas que según ellos son problemas de carácter global. Y por otro lado hemos visto la gran cantidad de literatura donde ellos mismos analizan cómo sacarle provecho a las crisis. Es un trabajo que llama mucho la atención cuando uno lo ve, la cantidad de recursos, la cantidad de ingeniería social, como decía el profesor, que se está invirtiendo justamente en sacarle provecho a estas crisis para poder generar todo este gobierno mundial. Y tenemos hoy día un halo de pánico, una nube de pánico que no es tal y que la gente obviamente está asustada. Ellos saben que necesitan un elemento catalizador, sobre todo en esta era de la información, donde la prensa independiente está cobrando mucha fuerza, pero necesitan siempre un evento catalizador para poder lograr esto, Camilo. ¿Qué piensas tú de esto? Totalmente de acuerdo. Y no solo lo han mencionado los ejemplos que ya se dieron. Lo dijo el otro día una ministra española, creo que fue en el Parlamento. Lo dijo Bill Gates en el año 2015 en una entrevista que le hicieron, que encontré el otro día, ante un diario alemán y que lo tradujeron después otro, que también aboga por un gobierno mundial. Bueno, Rockefeller lo dijo en su biografía, lo dijo Henry Kissinger, que se necesitaría una crisis para que la gente aceptara el gobierno mundial, y ahora lo volvió a mencionar de forma más implícita y no tanto cuando surgió este tema del coronavirus. Y así también salió Gordon Brown, el ex primer ministro británico, también de forma más solapada, pero ya se está hablando de nuevo orden mundial por distintas personas, en contra y a favor. Donald Trump ha hablado ya directamente en contra de esto, mencionando el concepto de nuevo orden mundial. Ya es un tema que saltó a la palestra y que ya pasó de ser una mera teoría conspirativa que daba algún charlatán en un programa de entretención. De hecho, hace algunos años yo también habría pensado que eso era una ridiculez, pero hoy día cuando uno se pone a investigar se ve que todo tiende hacia un centralismo mayor y su aparato ejecutor son las Naciones Unidas y estas organizaciones internacionales vía todos estos tratados y documentos de soft law que empiezan a hacer, más los lobbies políticos para cambiar los derechos internos de forma más o menos similar o uniforme dentro de cada país. O sea, el escenario es el mismo para todas partes. Vemos las leyes estas de género, de las que eliminan la presunción de inocencia contra los hombres, qué sé yo, las leyes migratorias, todo eso. Todo hay que irse al origen, que son estos los que impulsan, estas organizaciones las que impulsan todos estos cambios, como la misma Sylvia Rooks lo reconoció también en una entrevista acá en Chile, y dijo que ellos son los que empujan un poco a que se avance esto y que Chile es como el piloto con el cual van a experimentar todo este modelo para después extenderlo al resto de los países de la región. Sí, eso es justamente lo que hemos visto y lo que resulta más preocupante, porque desde que comenzaron estas declaraciones de Sylvia Rooks, la presidente de Chile en el fondo, claro, ella empezó a hablar de esto y no pasaron ni 2 meses y lo que ya venía complicado se complicó aún más y empezamos a entrar en una espiral directamente hacia el vacío. Profesor, sí. Cuando la gente dice tenemos que salirnos de las Naciones Unidas, ¿qué tan fantasiosa o real puede ser esa tesis según su punto de vista? A lo mejor no habrá ni siquiera que salirse y simplemente dejar de hacerles caso y esa sería la solución a lo mejor la solución es más simple de lo que nosotros pensamos. Mira, yo pienso que no es simple, porque en primer lugar, nosotros no somos Estados Unidos, no somos un país poderoso y necesitamos la comunidad internacional. Estados Unidos, con Donald Trump, se puede dar el lujo de hacer lo que está haciendo. En el fondo, detener la actividad de las organizaciones internacionales que pretenden socavar la soberanía de su país. Sí. En el caso nuestro, yo pienso que primero las autoridades de los 3 poderes, tanto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, deberían tener conciencia de su gran responsabilidad.
Eso en primer lugar, y entonces el ver que ellos tomen conciencia de lo que están haciendo o lo que no están haciendo en favor del país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, teniendo conciencia de ello, que defiendan el país, que defiendan su soberanía. Y eso significa entonces que ese tipo de soft law o ese tipo de presiones que vengan de las organizaciones internacionales o de lobbies o ideologías internacionales, ellos no deberían colocarlas en práctica. Ahora bien, tú me dirás, eso es imposible para determinado grupo de personas. Puede serlo, pero yo por lo menos digo lo que deberían o por lo menos debería de colocar en práctica. Y después yo trataría de unirme con países afines, por ejemplo, ver en Latinoamérica países que piensen como nosotros y que tengamos un punto de vista fuerte frente a esas organizaciones internacionales. En la actualidad, los medios de comunicación están muy en contra de Bolsonaro, también hay políticos que están muy en contra y lo colocan como un ridículo, en fin. Él como ser humano puede cometer errores o no, pero en cuanto a soberanía, que es lo que estamos hablando ahora, es una persona que defiende a Brasil y él puede ser un buen aliado en este elemento, y un país con 200 millones de habitantes es bastante potente. Si además nos aliamos con Estados Unidos de Trump, es que ahí ya estamos fuertes. Y si además nos aliamos con algunos países de Europa que justamente están tratando de luchar, siendo pequeños ellos, pero son valientes, como Polonia, como Hungría, realmente yo me saco el sombrero, porque los medios de comunicación los colocan, pero como países fascistas, países ultraderechistas, y no tienen nada de eso. Lo único que tratan es defender su soberanía frente a una globalización de una Unión Europea dirigida por Alemania y por Francia. Entonces, países como eso pienso que son interesantes de estudiar. Ahora bien, si las Naciones Unidas pueden ser reformadas o no, yo creo que es bien difícil, porque está completamente, pero llena de funcionarios que estarían trabajando en contra. Por ejemplo, podríamos nosotros tener buenas ideas, pero todas las personas que han estado ahí durante 30, 40 años y los últimos, pero son todos de una posición ideológica que estaría en contra de lo que nosotros pensamos. Entonces, una posibilidad es ver que se mueran por inanición y hacer otras organizaciones internacionales que realmente cumplan su papel. Y lo digo que mueran por inanición porque ya Estados Unidos les está sacando el dinero, ya vemos, ¿no es cierto?, que China se está metiendo de una manera tan grande, comprando votos, también influyendo y presionando a países más chicos para que se haga lo que ella quiere, como en la Organización Mundial de la Salud, que uno dice muchas veces, no, estas organizaciones como están actualmente parece que ya están ya tan mal que necesitamos crear otras nuevas. A mí me da esa impresión. No, yo también creo que es completamente, sería una fantasía tratar de pensar siquiera en una reforma de ellos. Nosotros sabemos que tienen su agenda y ya la pata, lo otro que es importante, la pata ya la metieron hasta el fondo, porque la gente se está dando cuenta de esto. Claro. Están tratando de eliminar contenido, están tratando de censurar a los doctores. Nosotros mismos en este canal estamos ya estamos trabajando en eso, les vamos a decir, estamos migrando a otra plataforma, porque todo lo que controla, no solamente el mainstream media, sino que todo lo que se está controlando por este conglomerado de personas que quieren este nuevo gobierno mundial a toda costa, están siendo capaces de callarle la boca a quien sea, están tratando de hacer callar literalmente a los profesionales, a los doctores, etcétera. Y probablemente lo que yo diga es totalmente incómodo para el poder mundial, y puede ser que hasta prontamente quieran sacar este video. Bueno, estamos viviendo justamente eso que está pasando, que es la norma, porque esta gente viene por todo. Y eso es lo que la gente tiene que empezar a entender. Tiene que empezar a realmente darse cuenta que ya se metieron trataron de meterse con sus hijos,
se metieron en sus relaciones entre las parejas, separaron al hombre y la mujer con estos conflictos artificiales, están metidos en el tema de las reservas naturales, están metidos en el tema de la soberanía de los países, ahora están metidos en cómo van a educar a los niños. O sea, ¿qué es lo que hace falta aquí para que la gente se dé cuenta y salga de esta estupidez de la derecha o de la izquierda? Aquí tenemos que, la gente que defiende y que quiere la libertad, tiene que unirse al unísono. No importa de qué bando sean, no importa lo que piensen, porque esto nos va a afectar a todos por igual y nosotros no vamos a estar arriba en esa élite, porque no pertenecemos a ese club y tampoco vamos a pertenecer, digamos, a vender el alma por eso. Entonces, eso es lo que, profesor, yo considero que es tan complejo, porque aquí está claro que están mostrando que están viniendo por todo con este gobierno global que pretenden hacer. Sí, mira, a mi modo de entender, yo pienso que por toda la experiencia que yo tengo y las investigaciones que yo he hecho, actualmente están pero a toda velocidad, vienen con todo. Y eso tiene dos lecturas. Por un lado, que se sientan tan seguros de que ya son victoriosos, que ya van simplemente por el último tramo de una manera, pero total. Es decir, se muestran, y como yo les digo, ahora no es necesario ir a buscar cosas en lugares escondidos, sino que está en plenos webs de las Naciones Unidas, se muestran totalmente como ellos son y dicen lo que estamos diciendo aquí nosotros. Y se ríen, y sueltan unas risas Claro. nerviosas cuando dicen el nuevo orden mundial y se ríen. Sí, entonces puede ser, ¿no es cierto?, que ellos se sientan tan seguros de su ganancia que ya van por todo. Pero un segundo punto que yo no lo dejo tampoco de pensar es que el asunto está quebrándose para ellos. ¿Por qué? Porque ya, como tú dices, mucha gente en el mundo se está dando cuenta. Quizás hace 30 años sin Internet nadie se daría cuenta, ni tú ni yo probablemente, Sí. pero ahora nos damos cuenta de todo y además son millones de personas. Y además también en Estados Unidos, que gracias a Dios es un país potente, que todavía tiene mucha fuerza moral para ir y estar contra el mal, pues bien, en este momento y hoy día también las noticias dan muy buenas noticias al respecto, que se ha probado que exfuncionarios del gobierno de Obama han mentido respecto a lo que durante años los medios de comunicación nos estuvieron bombardeando como la trama rusa, que supuestamente Trump habría estado en colusión con los rusos. Todo eso era una mentira, pero completa, de justamente estos poderosos que quieren destruir la soberanía de los países y que Trump era su gran obstáculo. Pues bien, Trump no solo permaneció firme, sino que ahora se está destruyendo el castillo de naipes que esa izquierda norteamericana había construido. Están empezando a salir las mentiras. Trump mismo dijo, aquí va a salir manchado Obama y Biden, que van a estar relacionados con un terrible escándalo político que ahora va a empezar, si es que la izquierda no logra taparlo, ahora va a empezar a aparecer, pero de una manera brutal. Entonces, puede ser que quieran hacerlo rápido para que logren el objetivo antes de que finalmente se les caiga todo. Sí. ¿Cómo ves tú el tema, Camilo, ya en los últimos minutos del programa? No sé si te gustaría decir algo respecto a ese tema de cómo justamente la gente está despertando. Yo tengo que decir que en estos últimos días, he visto algunas señales que son bastante positivas. Es gente que por lo general nosotros hubiésemos estado en desacuerdo con ellos, pero que se están dando cuenta que aquí hay un plan mayor y que ninguno de nosotros somos parte de esa élite. Por lo tanto, la gente se empieza a juntar. Me refiero a gente de izquierda, que podría haber estado completamente en desacuerdo con nosotros hace algún tiempo, y hoy día han cambiado mucho su percepción de la realidad y de lo que aquí está pasando. ¿Cómo lo ves tú, Camilo?
A ver, yo coincido, en primer lugar coincido con lo que dice acá Marco, en que esto comenzó repentinamente a avanzar de una manera muy acelerada. No sé, ¿te acuerdas cuando hablábamos de esto hace un par de años en los programas? Sí, Y sí, me acuerdo mucho. se venían de a poco poniendo esta ley, esta otra iniciativa acá, allá, y era como más gradual, más camuflado, por así decirlo, más encubierto. Y hoy día, este año sobre todo, a partir del tema del coronavirus y todo lo demás, empezaron a moverse a toda máquina, están avanzando a toda máquina. No sé si es porque o creen que ya ganaron, o era parte del plan inicialmente, o por desesperación porque ven que lo están descubriendo. Yo me he encontrado con tres tipos de personas: los que están despertando, efectivamente; ¿Ya? los incrédulos que no quieren saber nada y no quieren escuchar, y no, por más que tú les muestres toda la evidencia; ¿Ya? y la gente que cree en esto o que defiende a la ONU porque todavía cree que es buena y que va por buen camino, que es lo que corresponde, que es toda esta gente de izquierda progre. Claro. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por haber participado hoy día en el programa. Espero que la gente pueda compartir esta información, porque muchas de las cosas que estamos pasando a veces no son tan reales, a veces son producto del miedo, a veces son producto, y por eso manejan la propaganda, por eso son expertos en manejar la propaganda, porque quieren hacernos creer un escenario que es ficticio. El verdadero poder lo tenemos nosotros, y es hacerse consciente de que tenemos ese poder, y para eso hay que dejar de ser una víctima y transformarse en una persona que pueda determinar su propio destino, que podamos tener un control realmente de nuestra propia vida. Y creo que eso es lo que se está perdiendo hoy en día, y eso es lo que nos quieren hacer perder, el control de nuestra propia vida, que nosotros pensemos que no tenemos control. Y para eso necesitan hacerle creer a la gente que al no tener control, al estar el mundo en una situación donde no hay control, bueno, se va a necesitar ese control y nosotros lo vamos a tener que pedir a un ente externo. Es una apuesta psicológica bastante inteligente, pero hay gente más inteligente que se da cuenta justamente de estos planes. Profesor Jaramillo, ¿hay algo que a usted le gustaría agregar antes de irnos, o algún mensaje que le quiera dar a la audiencia aquí en Contracultura? Sí, que cuidemos nuestro país, que Chile es una maravilla, que nuestra población, seamos de derecha o de izquierda, que tenemos que estar unidos frente a personas que están, pero sobre todos nosotros, y que quieren que nosotros les sigamos, y que la gente de izquierda que cree que ellos están haciendo algo, ¿no es cierto?, por la supuesta libertad de derechos o lo que sea, en el fondo están haciendo el programa de lo que un grupo de poderosos en el mundo está tratando de hacer. Que por favor defendamos nuestro país, que hay mucho que hacer de aquí en adelante por nuestro país, pero tenemos un futuro promisorio si estamos unidos. Exacto. Y eso también se extiende, profesor, a toda América Latina y a la gente que nos ve en los diferentes países, porque esto está pasando justamente en todas partes. Exactamente. Exactamente. Y para los hermanos latinoamericanos que nos escuchan, y además americanos de Estados Unidos, de Canadá también, la verdad es que nuestro continente es un continente maravilloso, que podríamos estar unidos por el bien. Tenemos tantas cosas, tantos recursos, tanta gente buena. La verdad es que luchemos por eso y que no nos dejemos arrollar por intereses foráneos que en estos momentos están tratando de socavar nuestras soberanías. Sí. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos, Camilo, a ti, por habernos hecho el contacto con el profesor, que lo descubrí gracias al canal de la Fundación Cuide Chile. Los invito a suscribirse al canal de la Fundación Cuide Chile, donde participa también Camilo, donde van a encontrar información muy buena. También ellos están haciendo varios programas, así que busquen el canal de Cuide Chile y suscríbanse ahí para que puedan
tener esta información también tan importante. Agradecerle a los dos por haber estado aquí y profesor, antes de que se vaya, le quiero robar un minuto más porque me gustaría que reforzara lo que vimos un poco en el programa hoy día con respecto a que todo esto, estas imposiciones supuestamente legales que nos están haciendo, al parecer son una farsa. No tienen Sí. el poder que realmente tienen, porque ese era el espíritu del programa que quisimos hacer hoy día. Efectivamente, para que alguna organización pueda tener o alguna acción tenga un efecto vinculante sobre nuestro país, sobre nuestro Estado, tenemos que ver si existe un derecho y para eso hay que ir a la fuente del derecho internacional. Y según las fuentes del derecho internacional, casi ninguna actividad de las organizaciones internacionales son vinculantes para nosotros. Eso por un lado. Y en segundo lugar, puede ser que tengamos alguna obligación, pero eso es por tratados. Y ahí está la responsabilidad tanto de los políticos, que ellos, tanto el Poder Ejecutivo como del Legislativo, que ellos llevaron a cabo un tratado que puede ser lesivo para nuestra soberanía. Entonces, eso, simplemente que podría decir, las actuaciones de las organizaciones internacionales normalmente, Sí. la regla general es que no tienen ningún carácter obligatorio para nuestro país. Y, en segundo lugar, hay que ver si es que nuestro país se obligó por un tratado determinado o que sería la manera normal en que un país se obliga. Y ahí tenemos que Chile ha firmado tantos tratados y hay que ver entonces uno a uno esos tratados. Sí. Bueno, profesor Marcos Jaramillo, profesor de Derecho Internacional, y Camilo Camás, abogado, analista legislativo, nos han acompañado hoy día aquí en el programa justamente para ver esta información. Muchas gracias a los dos por haber participado y a los amigos decirles que compartan esta información. Es muy importante que compartamos las cosas que nos unen, más que las cosas que nos separan justamente. Así que, ¿por qué no compartir esta información y llevársela a más gente en tiempos tan complicados para los que estamos haciendo este trabajo aquí en esta plataforma y cómo están las cosas actualmente? Compartan esta información, despierten a la gente, a su vecino, a su familia. Hoy día la gente está, por todo lo que está pasando, está mucho más abierta a quizás escuchar ciertas cosas. Y no nos crean a nosotros, saquen sus propias conclusiones y hagan su investigación, que es lo más importante. Si te gustó este video puedes dar like. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.